día jueves. Amén, Señor. Bueno, vamos a continuar. Bueno, el Señor permitió que continuáramos la serie del mensaje de las iglesias de Apocalipsis. Y son mensajes muy profundos a la vez, sí, tan necesarios en estos tiempos, hermanos, sí, y hermosos. Así que les invito a que no falte, claro, ninguno de los cultos, pero tampoco los jueves, porque vamos a estar tratando esto. Son 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. Si el Señor lo permite, amén. Amén. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor. El título es Mensaje a Esmirna. Y escribe, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Gloria a Dios. La semana pasada dimos inicio al primer mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Hablábamos, la palabra del Señor habla de que el Señor se le mostró en una visión al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando él fue desterrado, exiliado a esa isla por causa de la palabra. Y el Señor le mostró una visión y le dio el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, que era una de las primeras en las que el Señor les envió el mensaje. Y este mensaje directamente por nuestro Señor Jesucristo, que Él específicamente les envió este mensaje después de haber sido ascendido al cielo, después de haber resucitado. A manera de introducción, para que usted sepa de lo que hablamos la semana pasada, de lo que la palabra nos hablaba. Hablábamos la semana pasada de la iglesia que había perdido el primer amor, que era la iglesia de Éfeso. El Señor les había alabado a ellos por su arduo trabajo, por su paciencia, por lo celosos que eran en no soportar a los malos, que habían sufrido, que habían trabajado arduamente por amor del Señor y no habían desmayado, y porque aborrecían una falsa doctrina de los nicolaitas, de las cosas que ellos hacían. Pero el Señor les llamaba a reprensión, aparte de alabarlos por estas cualidades, pero el Señor les decía: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor les hacía la exhortación de que volviéramos a ese primer amor en el Señor. Y el Señor le decía: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y vuelve a hacer otra vez las primeras obras que habías dejado de hacer. Si no, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hablaba la palabra de que los candeleros representaban ¿a quiénes? La iglesia. A las iglesias, a las 7 iglesias. Y los 7 ángeles, las 7 estrellas representaban a los 7 ángeles, los 7 pastores, líderes de aquellas iglesias, de aquellos lugares. Gloria a Dios. Y el Señor le hace una promesa. En todos los mensajes a la iglesia de Apocalipsis, el Señor les promete, les hace exhortación, les llama la atención, les alaba lo que tenga que alabarle, o reconocerle, o honrarles en ciertas cosas, y también les exhorta. Pero a la final siempre el Señor da una promesa para aquellos que se decidan a obedecer al Señor. Y el Señor a la iglesia de Éfeso le decía: el que venciere, yo le voy a dar que coma del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquel árbol que tuvo acceso al principio a Adán y Eva, pero que el Señor después lo sacó cuando ellos pecaron para que no fueran a comer de este árbol. De ese árbol el Señor le promete a usted y a mí si nosotros volvemos al primer amor con Él. Amén. El día de hoy vamos a hablar del siguiente mensaje. Ya no era la iglesia de Éfeso, sino una iglesia que estaba en una ciudad de Esmirna. Era en la ciudad de Esmirna, gloria a Dios. Esmirna era una ciudad en sí que fue fundada por Alejandro Magno. Vamos a ver parte de lo que dice la historia, lo que dice la palabra, y también está fundamentado por lo que la historia corrobora lo que dice la palabra, mejor dicho. La ciudad de Esmirna era una ciudad que estaba en el Asia Menor, que fue fundada por Alejandro Magno. Era el centro comercial del Asia Menor y se encontraba en una ruta
alianza directa de comercio que mantenía entre la India y Persia con Roma. El segmento judío de la población de Esmirna parece que no fue muy religioso y además fue muy descuidado con las relaciones, con las cosas espirituales, según se dice en la historia. El periodo de la historia de la iglesia de Esmirna, de la cual vamos a hablar acá, de lo que nos habla la palabra, es muy probable que en este periodo haya sido el mayor periodo que jamás conoció la iglesia en cuanto a persecución de cristianos. La iglesia de Esmirna vivió en un periodo histórico donde nunca había sido tan perseguida, hermano, la iglesia cristiana, esa iglesia primitiva que fue la iglesia de las primeras, después de que el Señor había subido al cielo. Esta iglesia de Esmirna fue una iglesia que le tocó sufrir tremendamente hasta la muerte, incluso en muchos casos por la causa de Cristo. Vamos a ver qué es lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Gloria a Dios. Tal como lo leímos acá en la palabra, en el versículo 10, el Señor le decía: no temas en nada lo que vas a padecer, seréis probados por 10 días. Tal como dijo el Señor en el versículo 10, que decía que sufrirán persecución durante 10 días. La iglesia en esta época vivió 8 de los 10 periodos de persecución bajo los terribles emperadores romanos, como Nerón. Ustedes han escuchado en la historia. Sí, amén. Nerón, que fue un emperador tremendamente desquiciado, loco, malvado. Bueno, ustedes pueden investigar en la enciclopedia, donde usted quiera, en internet, en los libros de historia universal, y usted puede corroborar esto que le estoy diciendo. Fueron uno de los emperadores más terribles y más enemigos del evangelio, que estaba como que nuevo en ese tiempo. Se dice, según la historia, que este emperador Nerón, se dice que en su tiempo fue cuando Pablo fue decapitado, el apóstol Pablo, y a Pedro lo crucifican con la cabeza hacia abajo. Se dice, según la historia, que fue en ese tiempo de este emperador, ahí cumpliéndose ya lo que el Señor les venía advirtiendo, que iban a pasar persecución y que iban a sufrir por la causa de Cristo. Amén. También después de Nerón estaba el emperador Domiciano, que en él era tan malo que dice la historia que hasta mandó a matar a su mamá y a la primera esposa de él, imagínense. Entonces era un odio terrible hacia los cristianos, los primeros cristianos que estos emperadores tenían contra ellos. Se dice que en el periodo de este emperador Domiciano fue en que se exilió al apóstol Juan, al que el Señor le dio esta visión. Porque a los cristianos o los mataban o los exiliaban, pero no querían nada con ellos. Se dice, según la historia, que en este periodo este emperador fue cuando expulsaron a Juan a la isla de Patmos. Después estuvo el emperador Trajano, Marco Aurelio, Severo. Imagínense, se llamaba Severo, ¿cómo sería? De ahí vendrá el término de severidad. Maximino, Decio, Valeriano, Aurelio, Diocleciano. Así que si nos ponemos a hablar de cada uno, hermano, se nos va a ir la hora hablando de historia, ¿no? Pero este último, estos que nombré son 10. Entonces hace referencia al versículo que dice: tendréis por 10 días. Es como simbología de los 10 reinos que tal vez iban a venir a hacer sufrir a la iglesia por causa de Cristo. Pero sin embargo había una promesa. Así que vamos a verlo en la palabra. Se dice de este último Diocleciano, este último emperador romano, enemigo del evangelio, que se le consideró él el peor de todos, el más malvado, el que más daño y más hizo sufrir y causar muerte a los cristianos primeros. Tanto así que dice que él trató de exterminar completamente el cristianismo. Trató de acabarlo de raíz. Fueron muchísimos los cristianos que fueron muertos por los leones en los coliseos romanos. Si usted investiga historia, se va a dar cuenta. Diocleciano buscó todas las Biblias y todo lo que decía Dios y lo quemó. Buscó quemar todo, que no quedara nada de lo cual la gente pudiera tener fe en Dios. Mire qué terrible. Y en esta época, fueron más o menos como 300 años, hermano, de persecución tremenda. En esa época fue donde estuvo esta iglesia de Esmirna. ¿Cómo seríamos nosotros en una época así, hermano? Seríamos valientes en no negar la fe,
Analicémoslo en esta noche. Amén, Señor. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Esa se le consideró la era de los mártires, donde hubo unas grandes persecuciones a través de los 10 emperadores. Ahora sí, vamos a la palabra. Eso era la introducción, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y yendo a la palabra, primeramente el Señor le envía, le dicta, porque todos estos mensajes el Señor se los estaba dictando al apóstol Juan, diciéndole, toma nota de lo que vas a ver y de las cosas que van a pasar. Eso lo vimos en la iglesia de Éfeso. Acá el Señor le sigue dictando el mensaje y le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, versículo 8. El primero y el postrero, está presentando el mismo. El que estuvo muerto y vivió, dice, no era cualquiera que lo estaba dictando. Amén, así es, Señor. El primero del Señor se presenta. Siempre en todos los mensajes de las iglesias el Señor se va a presentar y lo vamos a compartir más adelante. El primero y el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? Nuestro Señor Jesucristo. El alfa y el omega, el principio y el fin. No hay nadie antes de Él y nadie después de Él. Él lo llena todo. Amén. Sí, amén. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El que murió más aún resucitó. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No estamos hablando aquí de Buda, de uno que murió, de un gran líder que quedó ahí en la tierra sepultado. No, nuestro gran líder, el líder de los líderes, el Señor, quien venció la muerte. Ninguno de esos que nombran en el mundo han podido vencer la muerte. Amén. Pero el Señor nuestro Dios sí. Amén. Amén, amén. Porque es nuestro Dios verdadero, todopoderoso. Sí, amén. Señor. Bueno, este Señor todopoderoso, Rey nuestro, le dice a la iglesia de Esmirna, diles, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La iglesia de Esmirna era una iglesia conocida como la iglesia perseguida. A ella se le dice por los historiadores que fue la iglesia perseguida por lo que le comenté anteriormente. Era un periodo de gran tribulación y persecución a los cristianos. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, como nos decía el Señor en la iglesia de Éfeso. Él conoce todo de nosotros, hermano. Lo más profundo de nuestros pensamientos, de las intenciones de nuestro corazón, están a la vista del Señor. Nada está oculto ante Él. Amén. Y Él sabía también las circunstancias por las cuales ellos estaban pasando, así como el Señor sabe las circunstancias que usted esté pasando. Yo no la conozco, a lo mejor hay hermanos con terribles problemas y uno acá nada más los ve y después se van y uno no sabe más nada. Pero hay uno que conoce sus obras y conoce su tribulación, Sí, conoce tu angustia, conoce lo que te está afligiendo, el Señor lo conoce. Sí, amén. Así que te sientas en esta noche consolado por el Señor porque no estás solo, no estás sola, sino que el Señor que te ama está al tanto de lo que estás pasando y tiene un propósito en todas las cosas. Importante mantenernos fieles y no perder nuestra fe en el Señor. Amén. Y Él nos dará la victoria. Amén. Así es, Y Señor. el Señor le decía a la iglesia de Esmirna, yo conozco la tribulación que estás pasando. Yo conozco toda la persecución, todo lo que estás viviendo, que estás pasando. Y también conozco tu pobreza. La iglesia de Esmirna, aparte de también ser perseguida, de ser atribulada con toda esta adversidad en contra de ella, también era una iglesia que materialmente, oiga bien, materialmente no tenía recursos. Era una iglesia, hablando económicamente, pobre. Pero el Señor le dice al tiro, entre paréntesis dice una vez, pero tú eres rico. Aleluya. Qué lindo. Aleluya. Ante los ojos del Señor eran ricos en fe, en poder, llenos, una iglesia llena de Dios, una iglesia que sufría, pero no una iglesia que estaba llena de Dios. Era una iglesia que era perseguida, que era atacada, pero que sin embargo no se había despegado de Dios, no había perdido ese primer amor por el Señor. Porque a veces, hermanos, cuando vienen las pruebas, es cuando más tenemos que agarrarnos del Señor. Estas iglesias pasaron gran tribulación y gran ataque del enemigo. Pero sin embargo, a veces cuando vienen esos ataques, cuando más el evangelio se expande. Aquí, en estos hermanos que pasaron tantas cosas, sí, también tuvo un propósito, porque así el evangelio se extendió por más lugares, porque yo me imagino que ellos buscaban donde escapar de aquellas cosas también, de aquellas persecuciones. Entonces eran como que dispersados. Y podía llegar a otros lugares también el mensaje del Señor. Pero era una iglesia que estaba en el primer amor. A esta iglesia de Esmirna el Señor no le hace ningún reproche. Si usted lee el pasaje, ningún reproche le hace el Señor a la iglesia de Esmirna. 2 de las 7 iglesias el Señor no le hace reproche. Y la primera de ellas es Esmirna. Que a pesar de, hermano, de que tenía problemas y de que tenía
pobreza económica, sin embargo, ante los ojos del Señor era una iglesia rica. Y el Señor decía que a pesar de que conocía todo lo que estaban pasando, el Señor también conocía que habían unos entre ellos que se decían ser judíos y no lo eran. Amén. Sino que decía el Señor que eran sinagoga de Satanás. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, podemos entender que no siempre lo que está en la iglesia es de Dios. Amén, así es. No siempre quien llega a la iglesia o quien está en la iglesia está lleno del Señor. Así es. No precisamente, porque en la misma iglesia, en una esquina puede estar Satanás dardeando a alguien, porque esté dentro de la iglesia no significa que sea hijo de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros como iglesia. Así es, Señor. Tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que estar tan agarrados del Señor para no ser engañados. Amén. Porque el enemigo usa mucha gente. Así y en estos tiempos más, hermano, donde las iglesias han hecho la Biblia a un lado y han escuchado los predicadores famosos, todo aquello allá, y a todos se dice amén. Y lo que dice la palabra lo hemos hecho a un lado para escuchar lo que dice el gran líder o qué sé yo. Bendito eso Dios. Pasa en estos tiempos. Santo se le dice amén a todas las cosas y no hemos sido celosos de lo que dice la palabra del Señor. Esta iglesia conocía que había entre ellos unos que se decían, así lo dice el Señor, se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que es sinagoga de Satanás. Así que hay gente que de pronto pueda llegar a la iglesia, lamentablemente, pero es así, la palabra también nos habla de la cizaña. Amén. Dice que va a crecer el trigo, pero también va a crecer la cizaña. El Señor nos advierte en todo. Estas cosas no nos deben agarrar de sorpresa a nosotros, sí, verdad, sino que tenemos que estar preparados para saber discernir entre el trigo y la cizaña. Y tratar nosotros de no ser nosotros cizaña también. Aleluya. Sino de siempre ser trigo, de ser lo que el Señor pide que seamos. Y eso lo vamos a saber ¿cómo? Santo, a través de la palabra. Amén. La palabra es la que me forma, sí, la palabra es la que cambia mi carácter, la palabra es la que me dice cómo tengo que hacer, cómo tengo que reaccionar, cómo no tengo que reaccionar, qué es lo que debo hablar, qué es lo que no debo hablar. La palabra es la que me forma, la que me enseña. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. Bendito es el Rey de Gloria. El Señor dice, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Santo es. Gloria a Dios. Alabado eres, Señor. Entonces, hermano, esta era una iglesia que estaba llena de tribulación y de ataque del enemigo. ¿Qué es la palabra tribulación? Significa asedio, presión, cualquier cosa que carga el espíritu. El Señor conocía el asedio y la presión que los creyentes de Esmirna eran sometidos por los enemigos del cristianismo. Pero sabemos, hermano, que en el camino del Señor, dice, el Señor dijo, muchas aflicciones habrá para el justo, pero confiad. Ahí está la diferencia. Hay gente que afuera tiene tribulaciones, pero no tiene esperanza porque no tiene a Cristo. Así. Pero nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, a nuestro favor. Y Él dice, sí, todo eso hay, pero confía, tranquilo que no estáis solo. Amén. Yo estoy contigo. Y yo soy el poderoso gigante, amén. El Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces de mi victoria yo te doy victoria a ti. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así que si usted está pasando por dificultades, por aflicciones, por ataques del enemigo que van a venir, hermano, van a venir, Señor, usted no desmaye su fe. No, mi Dios. Que no desmaye su ánimo en el Señor. Amén. Así usted vea todo lo que vea, que no debería ver. A veces malos ejemplos, malas cosas, usted siga adelante, porque no le estamos sirviendo al hombre. Así es, el hombre no nos va a salvar a nosotros. Aleluya. El que nos va a salvar es el que vivió y estuvo, el que murió y está vivo hoy en día, que es el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria al que vive. El Señor también, como les comentaba, el Señor decía que conocía que tenían pobreza económica. Hay una pobreza, hermano, que es peor que la pobreza física, que es la pobreza espiritual. Pero para el Señor, esta iglesia era rica porque esta iglesia se había mantenido en el primer amor en el Señor. Amén. En el libro de Santiago 2:5 dice la palabra, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El Señor ha elegido aquí, dice la palabra, a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. O sea que la riqueza espiritual es la que importa. Sí, amén. Porque de qué nos sirve nosotros de pronto llegar y hacer un buen negocio y volvernos ricos, pero espiritualmente estamos pobres ante los ojos de Dios, nada hacemos.
La palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es. Pero en estos tiempos las cosas como que están invertidas a veces en las iglesias. La iglesia, vemos pastores que hablan de pura prosperidad y puro lo material, pero espiritualmente la gente, mucha está apática. O sin comunión con Dios, sin relación con Dios, sino llenos a veces de religión o de emoción y de show. Pero no hay realmente ese primer amor en nosotros. Así es verdad, mi Dios. Entonces, esta iglesia es mejor que el Señor nos alabe por ser ricos espirituales, amén, Amén. que por ser ricos materiales. La riqueza material es una añadidura que puede venir a través de la obediencia. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Qué encierra todo lo demás? Todo, hermano, encierra todo. Todo lo que usted se puede imaginar, que usted desee, todo eso es lo demás. Vendrá por añadidura. Pero primero busquemos el reino de Dios. Y ese es un gran secreto, hermano, que nosotros como cristianos no podemos olvidar. Amén. Si usted quiere algo, primero busque de Dios y el Señor se lo va a dar. Usted ni se imagina por dónde el Señor le va a hacer llegar esa bendición. Sí, verdad, es verdad. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Sí, amén. Bendito el Señor. ¿Cuántos testimonios no hay, hermano? ¿Cuántos testimonios? Sí, es verdad. Ojalá que algún día se haga acá una vigilia y pueda darse una parte de puros testimonios, hermano. Porque sé que muchos testimonios hay de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Alguien ha dicho que las iglesias de los primeros 3 siglos estuvieron marcadas por la pobreza material, pero con gran poder espiritual. Mientras que las iglesias de nuestros días están marcadas por la riqueza material y debilidad espiritual. Hablando de cuando el Señor les llamaba y les reconocía que ellos eran ricos en Él, en 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Porque cuando tú le predicas a alguien, tú estás enriqueciéndole, le estás mostrando el mayor tesoro, que es la salvación que el Señor nos ofrece, Amén. y que es gratuita. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, como pobres, puede ser que humanamente no tengamos un auto lujoso ni una tremenda casa, pero tenemos al que lo tiene todo, el dueño de todo, del oro y de la plata. Amén. Gloria a Dios. Y dice, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, dice la palabra. Así que, hermano, si usted está poniendo la mirada en las cosas materiales, déjese de eso, porque esa es la parábola de que se fue sembrado entre espinos, que las cosas materiales lo ahogaban tanto que no tenía tiempo para Dios, y la palabra de Dios no daba fruto en esa persona. Así es. Porque estaba afanado en lo material. El Señor no quiere que estemos así. El Señor quiere que le demos importancia a lo que realmente tiene importancia, que es nuestra relación Sí, con así Él. es. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria. Santo sea. Gloria a Dios. También hay un pasaje bíblico que dice, no he visto desamparado ni su simiente que mendigue pan. Usted, hijo de Dios, el Señor no le va a hacer pasar. Así. Puede ser que de pronto no tenga, pero el Señor puede usar a quien Él quiera para enviarle la provisión. Así como le envió a través de un cuervo comida al profeta Elías. Amén. Sepa usted, hermano, que usted no depende de la gente. Usted depende del Señor. Sí, amén. Sepa usted, pastor, también, no depende de los hermanos. Depende del Rey de Gloria, porque Él es el dueño de las ovejas. No depende de las ovejas, depende del Señor. Y así mismo nosotros no dependemos ni de mi esposo, porque a la final el Señor le provee a Él, así que el proveedor mayor viene de allá arriba. El Señor es nuestro proveedor, amén. Sí, Mientras la manera que nosotros nos encarguemos de las cosas de Él se encarga de nuestros problemas y de proveernos lo que vamos necesitando. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sí, amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Santo. Cuanto más cerca estemos de nuestro Señor Jesucristo, más ricos somos. Cuanto más lejos estemos de Él, no importa cuál sea el saldo de nuestra cuenta bancaria, más pobres y miserables seremos. ¿Entendió eso? Mientras más cerca del Señor estemos, más relacionados con Él a diario, más ricos somos ante los ojos del Señor. Pero mientras más alejados de Él estemos, así tengamos riquezas materiales, somos pobres y miserables, desventurados. Otro pasaje de la palabra en el libro de los mensajes de Apocalipsis, ahí pasa el caso contrario de esto, pero lo vamos a ver después, así que lo invito para que no se nos pierda. Gloria a Dios. Lo cierto, hermano, que el Señor nos dice que tenemos que buscar hacer tesoros en el cielo, donde el orín y el ladrón no hurtan ni minan. Allá nada no nos van a robar teléfono, no nos van a robar nada, hermano. Por eso allá es que tenemos que buscar
hacer tesoros allá. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y Él nos recompensará y nos guardará allá, nos recompensará conforme a nuestras obras. Amén. Gloria a Dios. Porque nuestra herencia está en los cielos, dice la palabra. Gloria al Señor. También el Señor le decía que así como Él conocía la condición y la circunstancia que ellos pasaban, el Señor decía que conocía la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo eran. La expresión que dice ser judíos podría referirse a judíos realmente que eran antagónicos al Evangelio. O sea, judíos que eran de nacionalidad realmente judía, pero que no creían en el Evangelio porque a lo mejor estaban aferrados a la ley que no había cabida en ellos para lo que era el Evangelio, la gracia del Señor. Entonces podría referirse a judíos que le hacían tropiezo a los hermanos, porque ahora los apóstoles, ellos predicaban el Evangelio de Cristo, ya no predicaban sobre la ley, sino que predicaban del Evangelio de Cristo, que éramos salvos por gracia y por la fe en Cristo, no por matar un becerrito, no por ir a hacer la fiesta de las lunas, de los tabernáculos, no por todas esas normas de la ley. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. También decía la palabra que ellos blasfemaban al decir que eran judíos y no lo eran. Dios es el que conoce los corazones, amén. Sí, sí. Y la palabra de Dios dice que no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el corazón. O sea que el Señor no se basa en lo externo, porque los judíos, ellos tenían como que una señal que era que ellos se circuncidaban su cuerpo. Ellos hacían una marca en su cuerpo, los hombres, y era como una señal de que ellos estaban marcados, que eran ellos el pueblo de Dios, de que ellos tenían al único Dios, Jehová. Pero era algo externo. Y el Señor ahora nos dice que nosotros tenemos que ser judíos, pero en el corazón. Porque el Señor ahora no va a lo externo. Así es, El Señor va directamente al corazón. La ley y todos los mandamientos eran prácticas externas. El lavamiento de manos, todo era externo. Y el Señor siempre les habló y les refutó a los fariseos porque ellos se basaban en lo externo, en las vestiduras largas, en lavarse las manos, en todas las prácticas externas. Pero el Señor siempre les iba directo al corazón. Le decía, ¿de qué sirve que ustedes se laven las manos? Lo que contamina no es lo que está externo, es lo que sale del corazón, porque de ahí salen los buenos y los malos pensamientos. Sí, el Señor siempre decía, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Siempre el Señor hizo llamado fue al corazón, no a lo externo. Eso no quiere decir que en lo externo nosotros vamos a andar todo desordenado. Pero sí es importante que sepamos que somos salvos por gracia. Sí, Señor. Pero el Señor pide la conversión real de nuestro corazón, no de la apariencia. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces estos judíos, que se decían ser judíos, también en el libro de Hechos se habla de unos que se habían tratado de judaizar, o sea que se querían como que eran simpatizantes del Evangelio, que querían hacerse judíos, pero ellos querían mandarle a decir a los gentiles que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar la ley y también la gracia. Querían hacer como que una mezcla entre la ley y la gracia. Entonces ponían tropiezo a los nuevos creyentes gentiles, porque no es así lo que decía la palabra. Y eso está en el libro de Hechos. Voy a leerlo rapidito. En Hechos capítulo 15, después usted lo puede leer con más calma. Dice que en capítulo 15, dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense, están tirando por piso la gracia y volviendo a las leyes. Entonces esto era que se decían ser judíos o que se habían tratado de judaizar, pero estaban haciendo tropiezo porque estaban transgiversando el mensaje de la gracia del Señor. Entonces ahí dice en el versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarse y mandarlos a que guarden la ley, hablando de los gentiles. Pero en el versículo 11 dijo, creo que Pedro aquí dice aquí, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que los gentiles. O sea que él decía que el Señor le había mostrado que era por gracia y que tanto para los gentiles como para los judíos, que ahora en el Señor no había excepción de personas, tanto para los judíos como los gentiles, hay ahora la invitación de la salvación por gracia en el Señor. Lo cierto aquí, hermanos, que volviendo al mensaje, estos eran judíos que en vez de ser
convertidos de corazón estaban causando problemas a los mismos hermanos de la iglesia de Esmirna. Entonces, aparte de la persecución que ellos tenían de estos emperadores tan terribles, de la falta de recursos económicos, también tenían ataques en la misma iglesia con esta gente que se decía ser cristiana y no lo era. Y le hacía tropiezo y confundía a los nuevos que estaban empezando. Amén, Señor. Entonces, hermanos, ahí podemos ver que, como le decía al principio, que tenemos que tratar de no ser nunca cizaña nosotros, sino guiarnos por la palabra para edificar. Dice la palabra que todo lo que hablemos debe ser para la mutua edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Siempre cuidemos nuestra manera de hablar, qué hablamos, qué decimos, y que todo sea dentro del orden de Dios, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un versículo que dice: muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahí vemos lo de la cizaña. Entonces, esto pasaba también en la iglesia de Esmirna, que había gente que era de tropiezo y se decían ser judíos. Gloria a Dios. Y el Señor les dice que eran más bien sinagoga del diablo, sinagoga de Satanás. Así como el Señor, nosotros somos templo del Espíritu Santo, el diablo también tiene su iglesia. ¿Sabía usted eso? Que el enemigo también tiene sus seguidores y la gente que él usa, que es terrible. También tiene gente que él usa, que son, el mismo Señor dice aquí que eran sinagoga de Satanás. Entonces, tengamos cuidado, hermano, ¿ya? Y si usted ve un hermano desordenado por ahí, háblele con amor, como dice la palabra, con mansedumbre, llámelo solo. Amén. Y si es que usted sabe, si es que usted tiene conocimiento para darle un consejo, porque no vaya a hacer que salga peor en la otra persona, más confundida todavía, imagínense. Entonces es importante que tengamos cuidado y que nos nutramos con la palabra, porque la palabra es la que nos va preparando, la que nos enseña. Si nosotros queremos que vengan almas nuevas para la iglesia, nosotros debemos estar preparados para recibir a esos hermanos. Saberle dar un consejo por la palabra, no decir cualquier cosa que se nos ocurra, sino todo en el orden de lo que dice la palabra. Así es, Señor. Gloria a Dios. Por eso es importante que leamos la palabra. Me viene a la mente que en el tiempo del último emperador que nombré, mandaron a quemar a todas las Biblias. Hoy en día nosotros tenemos la facilidad de tener Biblia en todos los formatos. Y a veces la iglesia no quiere leer la palabra. Amén. Ni siquiera venimos a la iglesia con Biblia a veces. Gloria al Señor. Podremos decirnos cristianos cuando ni siquiera traemos Biblia. No es solamente por el acto religioso de cargar una Biblia de desodorante, no, es por el hecho de el valor que le damos a la palabra para nuestra vida. Amén, sí, amén. Es importante, hermano, que valoremos la palabra de Dios, porque allí es donde nosotros vamos a conocer lo que el Señor nos dice a nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. En Filipenses 3:17 dice la palabra: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Importante que busquemos ser buenos ejemplos los unos a los otros. Y no como estos que se decían ser judíos y eran tropiezos. Porque por allí andan muchos, dice aquí el versículo 18. Porque por allí, decía Pablo esto, miren. Porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahí sabemos lo que dice la palabra, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor de gloria. Gloria a Dios. Versículo 8, versículo 10 del pasaje de la lectura del mensaje a la iglesia de Esmirna. Estamos hablando de la iglesia perseguida, la iglesia rica en Dios. Versículo 10, el Señor le dice: no temas en nada, iglesia, lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Gloria a Dios. Vemos aquí que el Señor le dice: no temas. Qué lindo cuando el Señor nos dice, le da una palabra a usted, le dice: hija, no temas. Aleluya. Hijo, no temas. No hay nada más confortante que esa frase, ¿verdad? Nada más lindo cuando el Señor de pronto sabe en qué situación podemos estar pasando y el Señor sabe qué palabras necesitamos, y el Señor dice: hijo, no temas. Y así esta iglesia necesitaba esa palabra de Dios, porque era una iglesia que estaba pasando tanto ataque, hermano.
tantas aflicciones, y el Señor le dijo, no temas lo que vas a padecer. Y el Señor le estaba diciendo que iban a padecer. Dice, de aquí, Él permitió. De aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. A veces, hermanos, el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida para ser probados. No se me quede dormido, hermano, en esta noche. Ya vamos a terminar. Falta poquito. Gloria a su nombre. Es importante saber que a veces el Señor permite ciertas cosas para probar nuestra fe. Porque allí, hermano, en las dificultades, en las tribulaciones, es donde se sabe realmente quién es cristiano. Amén, sí, Señor. Allí en la persecución es donde se sabe quién se mantiene fiel al Señor y quién deserta, quién deja la toalla tirada, como se dice por ahí. Allí en las tribulaciones y en los problemas. Que cuando vengan a nuestra vida, hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos salir victoriosos. Pero para eso es necesario agarrarnos de la vid verdadera, no soltarnos de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él estamos perdidos y sin Él somos presa fácil del enemigo. El Señor le decía, no temas, iglesia, porque vas a padecer, pero no temas. El enemigo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Aquí posiblemente estos 10 días hagan alusión a los 10 emperadores que le nombré al principio. Porque usted sabe que los tiempos y los días en el Señor no son iguales que los tiempos de nosotros. Y también pudo haber sido simbólico esta parte. Porque ya esta iglesia pasó como 10 emperadores terribles, que fue por un periodo como de 300 años de persecución. Bastante. Pero el Señor le dice que sé fiel hasta la muerte. Él le dice, no temas, vas a pasar por esto y por aquello, pero no temas. Sé fiel, aguanta. Como dice por ahí, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Sí, y el Señor le decía, sé fiel. Iglesia, sé fiel, nos dice el Señor en esta noche. Amén. Sé fiel, hermano. Amén. A pesar de lo que estás pasando, sé fiel. No desmayes. Amén. Que no desmayes tu fe. Así el enemigo, el mismo diablo en persona te busque atacarte. No desmayes y no temas porque no estás solo. Dice el Señor. No temas porque no estás solo. Él prometió estar contigo hasta el fin. Sí, Señor. Porque el Señor no es un Dios infiel que está contigo y después te deja. Así es, Padre. El Señor está allí. Somos nosotros los que a veces lo dejamos. Sí, es verdad. Pero el Señor nos pide, así como le pide a esta iglesia, a pesar de todo lo que venga, no temas, sigue adelante. Vas a tener tribulación, pero confía que yo he vencido al mundo, dice la palabra. Sé fiel hasta la muerte, porque ellos hasta la muerte, muchos de ellos llegaron a la muerte, hermano. Cuando vieron que venían los leones aquí a arrebatarle tal vez a sus pequeños. En el Coliseo Romano echaban a los cristianos a los leones. Sí, y tantas torturas, hermanos, que en verdad eran muchas las torturas que se le hicieron en todos esos periodos. Cada uno tenía una mentalidad tan mala de eso, sí, maquiavélico, como dice la hermana. Pero el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. Aleluya, Señor. Y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. La corona de la vida representa, hermano, que la corona es un premio, ¿cierto? Cuando se le pone la corona a la Miss Venezuela, a la Miss Universo, es una corona, es un premio máximo que se le da a Dios, una recompensa. El Señor, la corona de la vida, el máximo premio que el Señor nos da es su salvación. Sí, amén. La salvación de nuestras almas, ser librados del infierno. Gloria a Dios. Ese es el más grande trofeo que el Señor nos da. Y que nos lo ofrece si nos mantenemos fiel hasta el fin. Sí, amén. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice la palabra del Señor. Gracias. ¿Qué significa ser fiel hasta la muerte? Ser fiel, la palabra fiel significa seguir sirviendo, seguir siendo leal, firme y constante, apegado a las ideas o obligaciones que tienes hacia el Señor. La sumisión al Señor, el seguir tratando de no hacer mi voluntad, sino la de Él. Amén. Eso es ser fiel. No traicionar es ser fiel. No traicionemos al Señor, sino que busquemos obedecerle, agradarle lo que Él nos dice. Gloria a Dios. Y el Señor nos promete darnos la corona de la vida. El Señor decía aquí, el Señor no escondía lo que ellos iban a pasar, se los decía el Señor, porque Él siempre prepara a su pueblo, prepara a su iglesia. amén. Dice Mateo capítulo 5, 10, bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También dice la palabra, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice el Señor. Amén. En Mateo capítulo 5, el sermón del monte, la bienaventuranza. Entonces el Señor trae recompensa. Dice la Biblia que el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sí. Gloria a Dios. Nosotros no hemos sufrido nada, hermanos. Mira estos hermanos, tantas cosas que sufrían hasta ser muertos, comidos por una bestia. Dice la historia que se los echaban a los perros rabiosos, que los hervían en aceite algunos, que a otros los ponían en estacas. Es terrible, hermano. Nosotros no hemos sufrido nada por la causa de Cristo. Gracias a Dios que nos ha tocado vivir en una época que hasta ahora no hemos sufrido como sufrieron ellos. Entonces vivimos hoy día un evangelio tan cómodo, hermano, tan cómodo, y para nosotros los sufrir es que no me saludan en la iglesia, ya estoy sufriendo. Eso no es sufrir, hermano. Estos hermanos sí sufrieron de verdad. Amén. Terriblemente hasta morir, hasta la sangre. Amén, aleluya. Pero entonces usted, hermano, no se deje ministrar por el enemigo, no se deje desanimar por cualquier cosa que usted vea. Amén. No, porque eso no es nada, hermano. Más sufrió el Señor y todos estos apóstoles del Señor y esta iglesia primitiva. Amén. El Señor nos dice que debemos ser fieles Hasta la y muerte. no temer porque no estamos solos, que Él está con nosotros. Sí. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Hay gente que hace las cosas, he visto, malos testimonios en las iglesias y a veces son criticados o perseguidos por ese mal testimonio que han cometido. Y ellos dicen, es por la causa de Cristo. Estoy sufriendo por la... No, ese causa está sufriendo por desobediencia y por el pecado que cometió. Entonces, esas cosas se ven hoy día, hermano. Hoy día se ven esas cosas en la iglesia. Estoy sufriendo por la causa de Cristo y ando como víctimas por ahí, pero que son ellos que andan desordenadamente y hacen cosas que ni los inconversos a veces hacen. Así es. Entonces, es más bien blasfemado el evangelio por causa nuestra. Entonces, la palabra del Señor nos ofrece recompensa es si somos blasfemados mintiendo a la gente. No si la gente si hemos dado malos motivos, sino por realmente que sea por la causa de Cristo. Realmente que sea estando nosotros en integridad, siendo nosotros inocentes. Ahí cuando nos señalan, cuando nos critican, siendo nosotros inocentes, estando bien con Dios, entonces ahí el Señor es quien nos va a honrar. Amén. Amén. Es quien nos va a honrar y va a levantar nuestra cara y nos va a honrar delante de los demás. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Dice la palabra en Filipenses 1:28, y en nada intimidados por lo que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que si usted de pronto, ahora que llegó en el Señor, le hacen tal vez burla, ahora que te metiste a Canuto, así dicen aquí, no, a Canuto evangélico, empiezan a hacer burlados, la familia de pronto ya, los amigos ya no te quieren visitar porque ahora eres cristiano. Eso es sufrir por la causa de Cristo. Entonces ahí tienes que seguir adelante, gozarte porque el Señor tiene recompensa y galardón. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que si el que no se avergonzare, yo tampoco me avergonzaré delante de mi Padre. Pero el que se avergüence, yo también me voy a avergonzar de él, dice la palabra. Así es, Padre Santo. Gloria a Dios. Alabado. Bendito es el Señor. Y dice versículo 11, para terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo, unido a nuestro Señor Jesucristo. El que tiene, porque Él fue el que dictó el mensaje. El que tiene oído, oiga. Todos los que estamos aquí tenemos oído. Pero que no nos entre por aquí, no salga por aquí, sino que vamos a retener la palabra. Amén. Sí, Señor. Escuchar la voz del Espíritu, porque es el mensaje del Espíritu. Es del Señor el mensaje para nuestras vidas. Y el Señor da ahí la promesa. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si tú vences, si yo venzo, dice que no sufriremos daño de la segunda muerte. Dirá usted, ¿qué es eso de la segunda muerte? Bueno, usted sabe que la persona muere una sola vez aquí en la tierra, en lo físico, ¿cierto? Sí, amén. Amén. Pero la Biblia habla de otra muerte, que es la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Y la palabra de Dios habla en el libro de Apocalipsis, que fueron los libros abiertos, y habla de que, te lo voy a leer, dice la palabra así,
Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el versículo 14 de Apocalipsis 26, de Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Dónde fueron lanzados? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que la muerte segunda, según lo explica la misma palabra, es el ser echado al lago de fuego. Entonces dice la palabra, versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que el Señor nos promete, si vencemos, no ser echados al lago de fuego. Amén. ¿Entendió? Sí, amén. Nos promete el Señor, si nosotros, a pesar de la tribulación, a pesar del ataque del enemigo, a pesar de todo, a pesar de pronto de necesidad económica, si nosotros no desmayamos, sino que seguimos agarrados fiel al Señor, el Señor promete librarnos del peor de los castigos. Amén. El Señor en este mensaje habla del máximo premio y del máximo castigo. Del máximo premio, la corona de la vida, que es la salvación. Y del máximo castigo, ser echado al lago de fuego, que dice la palabra que es la muerte segunda. Entonces, hermano, la muerte segunda significa la separación eterna entre la persona y Dios. La muerte segunda tiene lugar en el lago de fuego. Bendito es el Señor. Y el Señor dice también en su palabra que debemos cuidar que ninguno tome nuestra corona. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Entonces es hermoso cuando el Señor nos recuerda que Él está con nosotros. Que no temamos. Ese es el mensaje que el Señor nos da en esta noche. Que no temamos, que sigamos adelante, que confiemos en Él, que seamos fieles en Él hasta la muerte. Sí, Señor. Que Él está a nuestro lado. Sí, amén. Y que permanezcamos para que podamos vencer y ser librados del lago de fuego. Qué terrible castigo, hermano. Qué terrible castigo para un cristiano que de pronto haya conocido al Señor y se desvió del Señor. Así Espera esta terrible consecuencia, que es la muerte espiritual, ser echados a la segunda muerte. Morir por segunda vez, pero ya en el infierno. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque usted nos promete, Señor, en esta noche la corona de la vida, Señor. Nos prometes el regalo máximo, Señor. Sí, Señor. Y así como el regalo de la muerte de tu Hijo, nuestro Señor, para darnos la salvación. La salvación es el regalo máximo que nos ofrece, Señor, para estar eternamente contigo, Señor. Amén, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Sí, Señor. Y te pedimos, Señor, que así como la iglesia de Esmirna fue una iglesia que fue fiel, Señor, ante ti, Señor, que nos ayude, Señor, a que también nosotros podamos, Señor, no desmayar a pesar Sí, de las Señor. adversidades y de los momentos que puedan venir prueba a nuestra vida. Verdad. Señor, ayúdanos a que podamos permanecer de pie, podamos permanecer en fe, Señor, podamos permanecer agarrados de ti, Señor. No soltarnos de usted por nada ni por nadie, Señor, por ningún ataque que el enemigo haga contra nuestras vidas. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, y gracias, Señor, por recordarnos que no estamos solos, de que usted está con nosotros y usted nos dice no temas en lo que vayas a padecer. Y el Señor, y usted nos promete, Señor, estar con nosotros por la eternidad. Nos promete esa vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a llegar hasta el fin, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Sí, Señor, agarrados de ti, amándote, Señor, como nuestro primer amor en nuestra vida, Señor. Sí. Te pedimos que nos ayudes siempre, Señor, a recordar tu palabra, a poderla atesorar en nuestros corazones, Sí, Señor. a entenderla, a memorizarla, a recordarla, Señor, y podernos analizar, porque tu palabra nos confronta, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a lo que pueda estar desordenado en nosotros, lo que pudiera estar mal en nosotros. Ayúdanos, Señor, danos tu victoria, Señor, sobre la carne, sobre el viejo hombre, Señor. Ayúdanos a que podamos ser luz para los demás, que podamos enriquecer a otros también con tu palabra, con tus buenas nuevas, Señor. En el nombre de Jesús, fortalécenos en esta noche, Señor. Si hay algún hermano que está pasando por tribulación, si hay algún hermano que está pasando por aflicciones, por opresión del enemigo, Señor, sea
trayendo el consuelo a su corazón, seas trayendo esas fuerzas que solamente vienen de ti, Señor. Que seas levantando y fortaleciendo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a mis hermanos. Amén. Gloria a Dios.